El término de diversidad se refiere a la diferencia o a la distinción entre personas, animales o cosas, a la variedad, a la infinidad o a la abundancia de cosas diferentes, a la desemejanza, a la disparidad o a la multiplicidad, o sea, a toda la diferencia. Entonces, en el día de hoy vamos a tomar 6 tipos de diversidad para que conozcamos los diferentes tipos de diversidad. Entonces, hablamos de diversidad cultural, y cuando hablamos de diversidad cultural o diversidad de culturas, refleja la multiplicidad, la convivencia, la interacción de las diferentes culturas coexistentes a nivel mundial y en determinadas áreas. Y atiende también al grado de variación y riqueza cultural de estas en el objetivo de unir y no de diferenciar, ¿cierto? Cuando hablamos de cultura. Cada cultura es diferente, cada individuo debe tener una identidad cultural. Y por eso es que se llama diversidad cultural. En este sentido, se manifiesta por la diversidad del lenguaje, del arte, de la música, de la agricultura, de las creencias religiosas, creencias políticas, de la estructura social, de la selección de cultivos, de la dieta de cada persona, que son diferentes, y en otros atributos que hacen parte de la sociedad humana, que nos hace diferentes y únicos a cada uno, pero pertenecientes a una cultura. Cuando conviven varias culturas diferentes en un mismo territorio, se habla de multiculturalidad. Y no necesariamente deben existir relaciones igualitarias entre los diferentes grupos culturales, sino una interacción sana y reconocer al otro como distinto. Cuando hablamos de diversidad étnica, nos estamos refiriendo a la unión de diferentes pueblos en una misma sociedad y que cada uno posee sus propias costumbres, su lenguaje, su tipo de piel, una religión diferente, fiestas tradicionales, una vestimenta que los identifican y diferentes tipos de comidas. Entonces eso habla de la diversidad étnica. Cuando hablamos de diversidad lingüística, como la misma palabra nos lo dice, estamos hablando que da diferencia entre las lenguas. Entonces se refiere a la coexistencia de una multiplicidad de lenguas dentro de un mismo espacio geográfico. Es decir, la diversidad lingüística demuestra la existencia de diferentes lenguas dentro de una misma comunidad y que comparten el mismo espacio geográfico. Al hablar de diversidad biológica o biodiversidad, que es un término que hoy en día se conoce mucho o del que se habla mucho, porque estamos hablando de todo esto que está a nuestro alrededor, que es toda esta diversidad que tenemos en todos estos ambientes. Por ejemplo, acá en Angostura tenemos una gran riqueza en biodiversidad que hay que aprovecharla, que hay que nutrirnos de ella, que hay que conocerla y sobre todo valorarla. Entonces aquí hace referencia a la inmensa variedad de seres vivos que existen en la tierra, tanto especies animales como vegetales, y a su medio ambiente y a los patrones naturales que la conforman, que son el resultado de la evolución a través de los procesos naturales y también a la influencia de las actividades del ser humano. La biodiversidad comprende también las diferencias genéticas de cada especie y la variedad de ecosistemas, y estas permiten la combinación de múltiples formas de vida. Las diferentes formas de vida interaccionan entre sí y con el resto del entorno, garantizando la vida y su sustento en el planeta. Entonces, en esta parte de diversidad biológica es invitarlos a todos a que cuidemos este ecosistema tan bonito que tenemos acá en Angostura. Otro tipo de diversidad, y que es muy importante que todos conozcamos y aprendamos a diferenciar y sobre todo a respetar, es cuando hablamos de diversidad sexual. Cuando nos referimos a ella, hablamos de una expresión que se usa para referirse a los diferentes tipos de orientación sexual e identidad de género. Por eso vamos a hablar de los dos, para que aprendamos a diferenciar entre identidad y orientación sexual. Cuando hablamos de orientación sexual, estamos hablando acerca de lo que se refiere al sexo hacia el cual la persona se siente atraída. En términos generales, suele clasificarse en 3 tipos. El primero es la heterosexualidad, que hace referencia a las personas que se sienten atraídas por el sexo opuesto, hombre, mujer o mujer por hombre.
La homosexualidad sería el segundo tipo de orientación que habla sobre las personas que se sienten atraídas por el mismo sexo, sea hombre por hombre o mujer por mujer. La tercera es la bisexualidad, que hace referencia a las personas que se sienten atraídas por ambos sexos. Puede ser una mujer, le gustan los hombres y las mujeres, o viceversa. Cuando hablamos de identidad de género, o sea, cómo me identifico yo como persona desde mi género, cuál es mi identidad. Entonces aquí se refiere al sentido de pertenencia de la persona con el género masculino o femenino, y se conocen los siguientes tipos. El primer tipo, cuando hablamos en la identidad del género, es el cisgénero, que hace referencia a las personas que están conformes con su sexo biológico y se comportan de acuerdo al género asociado. Esto es independiente de la orientación sexual que tenga la persona, es decir, la mujer se siente bien y feliz e identificada siendo mujer, y lo mismo pasa con el hombre, se siente identificado con ser hombre. El segundo tipo son los transgénero, que son las personas que no se identifican con el sexo asignado, es decir, que sin rechazar su sexo biológico se sienten identificados psicológicamente con el género opuesto y actúan como tal. El tercer tipo son los transexuales, que son aquellas personas que no se identifican con el sexo biológico y por lo tanto acuden a la intervención quirúrgica o a las intervenciones hormonales para modificar su sexo. Y el cuarto es el tercer género, que es el término que alude a las personas que no pueden ser clasificadas como hombre o como mujer, es decir, que no corresponden al concepto de sexo binario, que no se sienten identificados ni como hombres ni como mujeres, entonces no tienen una identidad definida. Recordemos que el Día Mundial de la Diversidad Sexual se celebra el 28 de junio. Ahora hablemos de diversidad funcional. Cuando hablamos de diversidad funcional, hablamos de unas características o hechos de todos los individuos de la sociedad que se habla por igual o de un determinado grupo social para referirse de que cada uno de ellos tiene determinadas capacidades. Como el resto de diversidades, la diversidad funcional debe ser gestionada de modo que no se produzcan o se corrijan exclusiones o discriminaciones. Por ello se creó la expresión como tal de diversidad funcional para decir que todos tenemos diferentes y diversas capacidades y no discriminar a nadie. El término diversidad funcional también se usa como término alternativo al de discapacidad, invalidez o minusvalía. Cuando hablamos de diversidad funcional, normalmente hablamos de aquellas personas que pueden tener un tipo de discapacidad o un trastorno como tal y tienen sus propias características particulares que los hacen diferentes y los hacen diversos. No por eso debemos entrar a categorizarlos o a etiquetarlos porque tienen cierta característica particular, sino que tienen desde lo funcional diferentes formas de hacer sus cosas, de expresarse, de comunicarse, de aprender incluso. Entonces todo eso hace parte desde sus diferentes formas y diferentes capacidades de aprender. Y aquí en el Centro Educativo Rural San Fernando nos enfocamos mucho desde el servicio de apoyo pedagógico en la diversidad funcional, a pesar de que hablamos de todas las diversidades, porque aquí sí nos enfocamos como a esas situaciones que necesitan ser incluidos dentro del aula de clase por esta diversidad funcional como tal. Entonces trabajamos desde el apoyo, el acompañamiento y la inclusión de todos estos estudiantes que puedan tener una diversidad funcional dentro del aula de clase. Por último, los voy a dejar con una reflexión muy importante acerca de la diversidad, y es fomentar la diversidad e inclusión requiere una participación activa en entornos como la vida familiar. Siempre el entorno de la familia es indispensable en la educación de sus hijos, porque es allí donde se generan los valores, el respeto a esta diversidad de la que estamos hablando. A todos estos tipos de diversidades hay que respetarlos, y por eso desde la familia es donde fomentamos este valor principal para llegar al respeto y la participación activa desde el entorno familiar. Desde la educación también trabajamos en el respeto
respeto a la diversidad y en la aceptación de la diversidad y en el conocimiento de la misma. En el trabajo también desde allí tenemos que mirar la diversidad en las personas que estamos en un mismo ambiente laboral y en general en todos los procesos sociales, culturales y en todas las comunidades. Por eso, para convivir en armonía es indispensable el respeto a la diversidad. Las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une.